Ya, vamos a comenzar recordando un poco lo que vimos la clase pasada, como siempre un pequeño resumen. La semana pasada por fin concluimos, ¿cierto?, la metodología con la que contamos para poder transformar un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido en un sistema equivalente, fuerza par, lo llamamos, ¿cierto? Un sistema de n fuerzas sin importar lo compleja que sea, mediante diversas herramientas, ¿cierto? Tuvimos que estudiar lo que era el producto punto, el producto cruz, calcular momentos en el plano, en el espacio, respecto a un punto, respecto a un eje, etc. Logramos transformar un sistema de n fuerzas a un sistema de una fuerza y un momento ubicada en un punto específico del cuerpo rígido, ¿sí? Eh, entonces, ahora que tenemos este sistema de fuerza reducido, vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir ese sistema para poder afirmar o desmentir el hecho de que el cuerpo se encuentre en equilibrio o no, ¿ya? Algo de equilibrio hemos visto, ¿cierto? Alguna noción tenemos, vimos equilibrio en partículas, si mal no recuerdo. Equilibrio en partículas en el plano y en el espacio, ¿cierto? Si se acuerdan, el equilibrio en partículas requería un balance de fuerza, ¿cierto? Requería que la sumatoria de las fuerzas fuera cero. Si estábamos en el plano, ¿no es cierto?, esa sumatoria de fuerza la podíamos descomponer en una sumatoria de fuerza en X y otra sumatoria de fuerza en Y. Y si estábamos en el espacio, ya ahí teníamos las tres dimensiones: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y sumatoria de fuerza en Z. Bueno, para un cuerpo rígido, ya sea bidimensional o tridimensional, ocurre algo bastante similar, solamente que ahora tenemos que añadir a esa fórmula el tema del momento, ¿cierto? Entonces vamos a decir que un sistema de fuerzas está en equilibrio cuando tanto la fuerza como el par resultante que obtenemos al realizar la reducción del sistema de fuerza a un sistema fuerza par es igual a cero, ¿sí? De esa forma vamos a concluir que las fuerzas externas forman un sistema equivalente que es nulo y por lo tanto podemos afirmar que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido se pueden obtener igualando a cero la fuerza resultante y el momento resultante respecto al punto en el cual realizamos la transformación. Y eso resulta en estas dos ecuaciones vectoriales, ¿cierto? Son dos ecuaciones vectoriales, sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momentos respecto a un punto específico igual a cero. Si recuerdan cuando hablábamos de partículas, solamente teníamos esta ecuación. Ahora, como son cuerpos rígidos que tienen dimensiones, añadimos esta ecuación de acá. Entonces, al igual que como hicimos para las partículas, si queremos reducir estas dos ecuaciones vectoriales a ecuaciones escalares, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es descomponer cada uno de esos vectores, y en el caso general, ¿cierto?, tridimensional, vamos a tener en ese caso 3 componentes por vector, lo que nos da un sistema total de 6 ecuaciones. Entonces las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido lo vamos a definir por medio de estas 6 ecuaciones escalares. Sumatoria de fuerza en las 3 componentes y sumatoria de momento en los 3 componentes. Por lo tanto, el equilibrio de un cuerpo arbitrario va a estar sujeto a estas 6 ecuaciones, lo que nos va a permitir resolver un sistema de hasta 6 incógnitas. ¿Ya? Para garantizar la condición de equilibrio de un cuerpo, es decir, el cumplimiento de las 6 ecuaciones que acabamos de ver, se desarrollan fuerzas
en lo que se llaman o se denominan soportes o puntos de contacto entre cuerpos, y esas fuerzas se llaman reacciones, ¿ya? Que las vamos a ver bien en detalle hoy día, pero en sí las reacciones son fuerzas que surgen y que se adecúan al sistema de fuerza al que esté sometido el cuerpo para mantenerlo en equilibrio. El ejemplo más clásico es la fuerza normal. La fuerza normal es una reacción, ¿sí? O sea, si no estuviera el piso, ¿cierto? Nosotros estaríamos cayendo constantemente debido a la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad nos imprime una tendencia de movimiento hacia abajo. Pero al estar en contacto con el piso, surge una reacción. Y esa reacción se llama normal, y esa normal es la que nos equilibra con el peso y nos permite mantenernos en una posición estable en la Tierra, ¿sí? Insisto, es el ejemplo más burdo, pero es la reacción clásica que nosotros conocemos. Otro ejemplo por ejemplo, si ustedes tienen algo clavado a la pared, ¿no es cierto? Y ustedes tiran de ese algo, seguramente que no se va a mover porque el clavo, ¿cierto?, está haciendo una reacción constante sobre el cuerpo para equilibrarlo y que se mantenga en equilibrio a pesar de que ustedes le están ejerciendo una tendencia a ese cuerpo, ¿ya? Ese es un ejemplo de reacción. Todo lo que son las uniones mediante pernos, las soldaduras, por ejemplo, si ustedes tienen dos elementos soldados y tratan de separarlos, ¿no es verdad? Van a ejercer fuerzas, pero ese cuerpo va a mantenerse en equilibrio porque la soldadura está ejerciendo una fuerza contraria a la que ustedes están realizando y esa fuerza se llama reacción, ¿ya? Eh, Pero ya vamos a ver más en detalle los tipos de reacciones específicos que encontramos tanto en el plano como en el espacio. Pero por ahora me interesa que entiendan que las reacciones son fuerzas que surgen para mantener un cuerpo en equilibrio, bajo una determinada situación. Entonces, las ecuaciones que hemos obtenido, como dije, las podemos implementar para resolver un sistema y determinar fuerzas desconocidas de ese sistema aplicadas sobre el cuerpo rígido o las reacciones, ¿cierto? Las reacciones muchas veces son desconocidas y nosotros mediante las ecuaciones de equilibrio las podemos determinar. Tenemos 6 ecuaciones, por lo tanto podemos resolver un sistema de hasta 6 incógnitas. Las ecuaciones de equilibrio expresan que las componentes de la fuerza, ¿cierto?, están balanceadas en las 3 direcciones, en X y Z, y que los momentos de las fuerzas también están balanceados respecto a estos ejes, ¿sí? Por lo tanto, para un cuerpo rígido, en equilibrio, el sistema de fuerzas externas no le imparte ningún movimiento traslacional ni ningún movimiento rotacional, ¿cierto? Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quiere decir que no hay traslación por la primera ley de Newton, y si la sumatoria de momentos es igual a 0, quiere decir que no hay ninguna rotación en el cuerpo, ¿ya? Eso es en el fondo lo que se define como equilibrio, ¿ya? La ausencia de movimiento traslacional y rotacional. Para poder implementar las ecuaciones de equilibrio, es necesario, y lo principal, es identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y para aquello, la herramienta que se utiliza en gran medida es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? El concepto con el cual ustedes están familiarizados. Entonces vamos a ver a grandes rasgos cómo construir un diagrama de cuerpo libre, aunque, insisto, ustedes ya lo han hecho en diversos cursos durante su carrera. Pero acá es de verdad que es de vital importancia y tiene algunos matices con respecto a lo que han visto hasta ahora, así que no deja de estar de más poder revisar esto de nuevo. Como decía, lo esencial de un diagrama de cuerpo libre es considerar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y excluir fuerzas que no estén aplicadas directamente sobre dicho cuerpo, ¿sí? Así como fuerzas internas que pudiesen existir entre las partes que constituyen al cuerpo considerado, ¿sí? O sea, en un diagrama de cuerpo libre van todas las fuerzas externas, ¿sí? Pero no va ninguna fuerza interna, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos considerando una estructura que está formada por vigas, barras, pernos, clavos, etcétera,
soldaduras, un montón de elementos que están conectados. Por ejemplo, dos barras dentro de esa estructura pueden estar conectadas, ¿sí? Mediante un perno, se unen y están conectadas, y ambas barras, al estar en contacto, se hacen una fuerza una sobre otra. Pero esa fuerza, si yo tengo la visión puesta en la estructura completa, ¿sí? Esa fuerza que hay entre las barras es una fuerza interna. Y esa fuerza no va dentro del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Solamente van las fuerzas externas. Entonces, hay algunos pasos esenciales, ¿cierto?, para construir un diagrama de cuerpo libre. El primero es seleccionar el cuerpo, obviamente, que vamos a utilizar para resolver el problema que se nos está planteando. Ese cuerpo se separa del suelo y de los demás cuerpos con lo que puede estar en contacto, ¿sí? Y luego se indica sobre el diagrama todas las fuerzas externas, es decir, cualquier acción ejercida sobre el cuerpo libre, ya sea por el suelo o por cualquier otro cuerpo que yo he removido, ¿sí? Si el cuerpo estaba en contacto con otro cuerpo y yo lo remuevo, entonces en ese punto de contacto tiene que aparecer sí o sí una fuerza, ¿sí? Siempre que hay contacto, hay fuerzas entre medio. Esas fuerzas deben ser aplicadas a los puntos de contacto del cuerpo libre, ¿cierto? Y también se debe incluir el peso en el centro de gravedad correspondiente. Si el cuerpo está formado por varias partes, ¿cierto? Las fuerzas que ejercen esas partes entre sí no deben incluirse. Eso ya lo comenté, ya que son fuerzas internas desde el punto de vista del cuerpo completo. Luego debemos señalar las magnitudes y las direcciones de las fuerzas externas que son conocidas. Y generalmente las fuerzas externas desconocidas consisten en las reacciones, a través de las cuales el suelo y otros cuerpos se oponen a un posible movimiento del cuerpo rígido. Las reacciones lo obligan a mantener una posición fija, ¿sí? Estas reacciones se ejercen, ¿cierto?, en los puntos donde el cuerpo está conectado. Y también debemos incluir en el diagrama cuerpo libre las dimensiones que sean conocidas, ¿sí? Hay que incluir las dimensiones que sean relevantes en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, teniendo aquello claro, vamos a estudiar primero lo que es el equilibrio en el plano y luego lo que es el equilibrio en el espacio, ¿sí? Por separado. Vamos a partir con el caso más básico, ¿cierto?, que es el equilibrio en dos dimensiones. En algunos casos, ¿cierto?, es posible suponer que una estructura es bidimensional, si es que tiene alguna dimensión que es mucho menor que las otras dos. Y si las fuerzas están contenidas en el mismo plano, entonces podemos tener un análisis estático bidimensional, en dos dimensiones. Las reacciones necesarias para mantener la estructura en equilibrio o en su posición también están contenidas en este plano, y las más comunes son las que se muestran en la siguiente tabla. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la primera conexión que vemos acá es una conexión por cable. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá un elemento que puede ser una barra, ¿cierto? Y esa barra está sujeta mediante un cable. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra, ¿cierto?, tengo que remover el cable del cuerpo. Entonces, como decíamos, el primer paso para construir el diagrama de cuerpo libre es seleccionar el elemento. Acá seleccionamos la barra y la separamos de todos los elementos con los que esté conectado. Uno de esos elementos es este cable. Entonces, al separarlo, tenemos que exponer sobre la barra la fuerza que ejerce ese cable, ¿cierto?, que es la fuerza de tensión. Sabemos que esa fuerza tiene la misma dirección que el cable, pero su magnitud desconocida. Entonces, de esa manera, cuando tengamos un cable en un problema, lo transformamos en su diagrama de cuerpo libre de esta manera, ¿ya? Esos son los apoyos. Este es el más básico, ya lo hemos visto, pero ahora lo estamos formalizando. Si tienen alguna duda, chicos, pueden preguntar, ¿eh?
Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ya, después del cable existe otro apoyo que es el que se denomina apoyo móvil o de rodillo, que es este que está acá abajo, ¿cierto? Que es un apoyo que ejerce una reacción normal, ¿ya? Entonces cada vez que pillemos este apoyo lo transformamos en este diagrama cuerpo libre. Ya vamos a explicar la lógica que tiene, que hay detrás de esta transformación. Está el apoyo de pasador, que es un apoyo, ¿cierto? Como un anclaje a la superficie, al piso en este caso, puede ser una pared. Y ese apoyo de pasador ejerce dos reacciones, una en cada dirección ortogonal. Está el pasador interno, que es cuando tenemos una barra conectada con otra. La situación es la misma. Remuevo la primera barra del diagrama cuerpo libre y me queda una reacción en las dos direcciones. Y por último tenemos el caso del empotramiento, que el empotramiento ejerce dos reacciones, dos de fuerza, perdón, y una reacción de momento. ¿Ya? Vamos a ver ahora la lógica que hay detrás de cada una de estas reacciones. Ya, entonces la lógica que existe detrás de este tema de las reacciones es que siempre podemos determinar qué tipo de reacción ejerce un soporte imaginándose que el miembro que está unido a él se traslada o gira en cierta dirección. Si el soporte impide una traslación en alguna dirección, ya sea en X o en Y, entonces tiene que ejercer una fuerza para realizar ese impedimento. Igualmente, si el soporte ejerce o impide, perdón, una rotación, entonces tiene que aparecer una reacción de momento. Por ejemplo, acá tenemos el apoyo de rodillo, ¿sí? Si se fijan, ese apoyo tiene como una ruedita y es como un carro, ¿cierto? Entonces, ese apoyo de rodillo permite que este elemento se traslade en la dirección de X, ¿sí? Pero impide el movimiento en la dirección de Y, ¿sí? O sea, el cuerpo acá no se puede mover en la dirección de Y. Esa es la gracia de este apoyo. Entonces, como impide ese movimiento, tiene que aparecer sí o sí una fuerza en esa dirección, ya que esa fuerza es la que realiza el impedimento, ¿ya? Si volvemos un poco atrás, tenemos por otro lado el apoyo de pasador o el apoyo fijo. El apoyo fijo, si se fijan, es como un anclaje al suelo. Entonces, este apoyo acá impide que la barra se mueva
tanto en la dirección de X como en la dirección de Y. Entonces, por eso es que acá aparecen dos reacciones. Una reacción en X porque impide el movimiento en X y una reacción en Y porque impide el movimiento en Y. Pero no impide que la barra rote, ¿cierto? Acá la barra, si ustedes se lo imaginan, puede rotar respecto a este punto, perfectamente. Entonces, al no impedir el movimiento rotacional, acá no aparece ningún momento, ¿sí? Cosa que no es el caso, por ejemplo, del empotramiento. El empotramiento, si ustedes se lo imaginan, ¿cierto? Es como que la pared tuviera un hoyo y ustedes ponen la barra ahí, ¿cierto? Y la sueldan y la dejan ahí permanentemente bien fijada. Entonces, aquí, este apoyo impide que la barra se mueva en X, impide que la barra se mueva en Y también impide que la barra rote. Entonces, si impide el movimiento rotacional, además de las reacciones de fuerza, tiene que aparecer esta reacción de momento, ¿ya? Esa es la lógica que hay detrás. No sé si les queda claro o... No sé si les queda claro o les parece extraño un poco este tema, pero en el fondo lo que tienen que tener claro es que cada vez que se piden con un apoyo, tienen que entender la lógica que hay detrás para transformar ese apoyo en reacciones, o sea, en fuerzas, para transformar su diagrama cuerpo libre, o bien aprenderse qué reacciones conlleva cada apoyo. Ya, voy a repetir un poco la explicación. Los apoyos lo que hacen, como comentamos al principio, es restringir movimiento. ¿Ya? Como nosotros sabemos, hemos estudiado a lo largo de este curso, en el espacio, ¿cierto? Un cuerpo puede moverse libremente de tres formas. Puede trasladarse en X, puede trasladarse en Y, puede trasladarse en Z, y puede rotar en X, puede rotar en Y, y puede rotar en Z. Cualquier movimiento que haga un cuerpo, yo lo puedo describir como una combinación lineal de esos seis movimientos básicos. ¿Sí? Entonces, si eso lo llevamos a un plano, ya no estamos en el espacio, lo llevamos a un plano, esos seis movimientos se reducen a tres. La traslación en X, la traslación en Y y la rotación. Entonces un apoyo me puede restringir uno, dos o los tres movimientos. Si me restringe un movimiento, aparece una reacción. Si me restringe dos movimientos, aparecen dos reacciones. Si me restringe los tres, aparecen tres reacciones. Entonces, el apoyo móvil solamente me restringe el movimiento vertical. El apoyo móvil no deja que esto se mueva así. Entonces aparece una sola reacción, que es esta de acá. El apoyo fijo me impide el movimiento horizontal, impide el movimiento vertical, por lo tanto aparecen dos reacciones. Una reacción de fuerza y otra reacción de fuerza. En cambio, el empotramiento impide el movimiento horizontal, impide el movimiento vertical y también impide la rotación. Entonces, al impedir la rotación, aparece una reacción de momento. Y las reacciones de fuerza correspondientes que impiden las traslaciones. ¿Sí? Entonces, por eso aparece el momento. Porque este apoyo, que es el único de los 5 apoyos que tenemos acá, impide la rotación del cuerpo. ¿Sí? Si ustedes se lo imaginan, ese cuerpo acá no puede rotar respecto a este punto. En cambio, este sí. Acá, ¿cierto? Tienen que imaginarse que es como un perno que pasa por la barra, pero la barra sigue pudiendo rotar respecto a ese punto. ¿Ya? No sé si te queda claro tu consulta. Entonces,
Entonces, las reacciones generalmente, como había comentado, representan incógnitas en el problema de equilibrio. Y el número de incógnitas que aporta cada apoyo al problema puede variar, ¿cierto? Algunos apoyos, como veíamos, solamente impiden un movimiento, por lo tanto aportan con una incógnita. Pues se conoce de antemano la línea de acción en la cual la reacción se encuentra, y de esta forma la única incógnita es la magnitud. Por ejemplo, en estos dos casos que tenemos acá, tanto en el cable como en el apoyo móvil, nosotros conocemos de antemano la dirección de la reacción. Sabemos que la reacción de la tensión va a tener la dirección del cable. Por lo tanto, esta fuerza de acá, yo conozco su dirección. Lo que no conozco es su módulo. Entonces tenemos una incógnita. Acá igual. Acá sabemos que la reacción va a ser normal a la superficie. Entonces, conozco la dirección, más no conozco la magnitud. Entonces tenemos una incógnita. Profesor, una consulta. ¿Sí? Con respecto al último en apoyo móvil, si la reacción impide que se mueva para arriba o para abajo, ¿no son dos fuerzas o puedo elegir una de las dos o necesariamente estoy obligado a tomar la que va hacia arriba? Por ahora, quédate con la idea de que tienes que esa fuerza es vertical, ¿sí? El sentido, si va hacia arriba o hacia abajo, lo vamos a aclarar enseguida. Pero por ahora es importante entender la dirección, solamente la dirección, no el sentido, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener claro que la fuerza es vertical. Puede ir hacia arriba o hacia abajo, eso va a depender de la condición del problema, ¿ya? Pero lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, igual, por ejemplo, acá, ¿cierto? En el apoyo fijo, tenemos una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia la izquierda. Pero esa fuerza hacia la izquierda igual podría ser hacia la derecha. Da lo mismo. Lo que importa acá es entender que hay una fuerza horizontal en juego, ¿sí? Ya vamos a ver luego cómo determinar el sentido. Otros apoyos entonces aportan dos incógnitas, ya que tanto la magnitud como la dirección son desconocidas. O sea, nosotros sabemos acá que este apoyo hace una fuerza sobre la barra, pero no sabemos en qué dirección, ¿sí? Por lo tanto, esa fuerza se debe descomponer. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos descomponiendo la fuerza en su componente Fx y en su componente Φy. Y por ende se generan dos incógnitas, ¿sí? Estos apoyos impiden la traslación del cuerpo rígido en todas las direcciones, pero no impiden la rotación, ¿ya? Y por último, hay apoyos que aportan tres incógnitas al sistema, ya que ofrecen, como mencionaba al principio, una reacción de momento. Estos apoyos se oponen a cualquier movimiento del cuerpo, tanto traslacional como rotacional. Lo restringen completamente. Entonces, acá está el tema de los sentidos. El sentido de la fuerza, yo no lo puedo determinar a priori, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el apoyo móvil, yo sé que hay una fuerza vertical, pero no puedo determinar si es para arriba o hacia abajo. O si yo tengo el apoyo de pasador y tengo una fuerza horizontal, no puedo determinar a priori si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo con el momento acá. Yo sé que tengo un apoyo una reacción de momento, pero no puedo determinar si esa reacción es horario o antihorario. Entonces, cuando ustedes construyen el diagrama de cuerpo libre, lo que se hace es suponer arbitrariamente los sentidos. Suponer si la reacción va hacia arriba o va hacia abajo, suponer si va hacia la derecha o hacia la izquierda y suponer si los momentos son horarios o antihorarios. Al menos de que sea evidente, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy de pie, yo normal, estoy de pie en mi pieza, yo sé que está el peso hacia abajo y la reacción que hay, que es la normal, yo sé que va a ir hacia arriba, ¿cierto? Porque tiene que equiparar al peso que va hacia abajo. Entonces, en ese caso, es evidente que la reacción va hacia arriba. Entonces ahí usted en el diagrama de cuerpo libre la pone hacia arriba, ¿ya?
Pero si no es evidente, la pueden poner en cualquier sentido. Pueden hacer una suposición. Y cuando resuelvan el problema, el signo les va a indicar si esa suposición fue correcta o incorrecta. Por ejemplo, si ustedes están resolviendo un problema y tienen un apoyo fijo, ustedes van a decir, ah, ya, la fuerza vertical va hacia arriba y la fuerza horizontal va hacia la izquierda. ¿Qué pasa si ustedes hacen el cálculo y determinan que la fuerza horizontal les da negativo? Les da, por ejemplo, menos 10 newton. Eso quiere decir que no iba hacia la izquierda, que iba hacia la derecha. ¿Sí? Siempre que les da un signo negativo, quiere decir que la dirección, o sea, el sentido en el que pusieron la incógnita era el contrario. Lo mismo con el momento. Si ustedes suponen que un momento es horario y les da negativo, en verdad era antihorario. Sí, no sé si les queda claro aquello o alguien tiene alguna duda hasta acá. No, Víctor, el resultado no quiere decir, lo que yo acabo de decir, no quiere decir que el resultado tiene que ser siempre positivo. Quiere decir que si el resultado a ustedes les da negativo, es porque el sentido que ustedes supusieron era al revés. Ustedes tienen que ser capaces de interpretar aquello. Si ustedes suponen que una fuerza va hacia la izquierda y el resultado les da negativo, quiere decir que esa fuerza iba hacia la derecha. ¿Sí? Pero les puede dar negativo perfectamente un cálculo. ¿Ya? Y no quiere decir que esté malo, sino que ustedes tienen que ser capaces de identificar que la fuerza en verdad tenía el sentido opuesto. Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo. En un ejemplo, pero primero vamos a ver, vamos a aclarar, ¿cierto? Que las condiciones establecidas para el equilibrio de un cuerpo rígido se vuelven más simples, ¿cierto? Si es que la estructura es bidimensional, lógicamente. Si se seleccionan los ejes X e Y, se tiene, ¿cierto? Entonces, si estamos en el plano X, vamos a tener un sistema que no tiene fuerza en Z, por lo tanto, tampoco va a tener momentos en X ni en Y, puesto que todos los momentos que generan las fuerzas que están en X y en Y van a ir dirigidas a lo largo del eje Z. De esta manera, las 6 ecuaciones escalares que teníamos al principio se transforman solamente en estas 3. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos en general, aunque sabemos que esa sumatoria de momentos es sumatoria de momento en Z. ¿Ya? Este momento se puede calcular respecto a cualquier punto del plano, del cuerpo rígido, y las 3 ecuaciones se pueden resolver por un máximo de 6 incógnitas. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en problemas en el plano bidimensionales, vamos a tener solamente 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Añadir una ecuación adicional, por ejemplo, alguno de ustedes me puede decir, ya, pero yo puedo calcular los momentos respecto al punto A y respecto al punto B. Entonces tengo ahí 2 sumatorias de momentos. Más las 2 sumatorias de fuerzas tendría 4 ecuaciones. Sin embargo, la cuarta ecuación no añade ninguna información adicional al sistema, ya que esa ecuación es linealmente dependiente de las otras 3. Acá me equivoqué, era dependiente, no independiente, de las otras 3. Y no puede utilizarse para determinar una cuarta incógnita.
¿sí? Es decir, si ustedes tienen un sistema, un problema de equilibrio con 4 incógnitas, ese problema está indeterminado, ¿sí? No se puede resolver por los métodos de la estática, a pesar de que ustedes añadan una cuarta ecuación de momento, sumatoria de momento respecto a otro punto. Esa ecuación no sirve porque es linealmente dependiente de las otras tres. En el fondo, en el plano siempre voy a tener solamente 3 ecuaciones independientes. Pero la cuarta ecuación les puede servir, uno, para verificar la solución obtenida a partir de las 3 ecuaciones de equilibrio originales. O sea, ustedes, por ejemplo, resuelven el sistema con estas 3 ecuaciones y con la cuarta ecuación comprueban que los resultados estén bien. Y para lo otro que les puede servir una cuarta ecuación es para reemplazar alguna de estas 3. Por ejemplo, ustedes pueden reemplazar esta ecuación de fuerza por una ecuación de momento y tener una sumatoria de fuerzas y 2 sumatorias de momento. O pueden reemplazar las 2 sumatorias de fuerza por 3 sumatorias de momento y calcular la sumatoria de momento respecto al punto A, respecto al punto B y respecto al punto C, y con esas 3 ecuaciones resolver el sistema. Ya, ¿cuál va a ser más fácil o más difícil? Va a depender del problema. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta acá? Si no, vamos a pasar a ver un ejemplo. Ya, en el ejemplo tenemos una viga, que es la que se muestra en la figura, que está apoyada, ¿cierto? Tiene un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. Entonces, el problema me pide que determine las reacciones. Entonces, lo primero es, ¿no es cierto?, dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga. Recordemos que al dibujar el diagrama de cuerpo libre lo que estamos haciendo es aislar la viga de cualquier elemento que pudiese tener contacto con ella. Entonces la aislamos y eliminamos los apoyos. Entonces, al eliminar los apoyos, lo que tenemos que hacer es exponer las fuerzas que esos apoyos generan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elimino el apoyo fijo, yo sé que el apoyo fijo genera 2 reacciones. Una reacción en A, o sea, una reacción, perdón, en X y una reacción en Y. Porque un apoyo fijo, ¿cierto? Y limita el movimiento tanto vertical como horizontal. Por otro lado, tengo un apoyo móvil en B. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, remuevo este apoyo y aparecen las reacciones que ese apoyo ejerce, que en este caso es una reacción vertical, ya que este apoyo lo que realiza, ¿cierto?, es un impedimento al movimiento
vertical. Por lo tanto, aparece una fuerza vertical. Entonces el diagrama de cuerpo libre va a incluir estas tres reacciones más las tres fuerzas externas. ¿Cierto? Los 15 kilonewton y los 6 kilonewton que están a la derecha. Entonces, ahora que tenemos bien construido el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Aplicamos primero la sumatoria de fuerza en X igual a 0, ¿cierto? ¿Qué fuerzas tenemos en X? Solamente la reacción en A. Entonces, esa reacción me va a dar automáticamente 0 porque es la única. Después tenemos sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Cierto? Entonces vamos a aumentar respecto al punto A. Como las fuerzas A sub I y A sub X pasan por el punto A, no hace el momento, ¿cierto? Eso ya debería estar claro a esta altura. Después tenemos el momento que hace la fuerza de 15 kilonewton, que va a ser 15 kilonewton por el brazo que es de 3 metros. ¿Cierto? Que sería este cálculo que está acá. Y va a tener signo negativo porque esa fuerza va a ser un momento en sentido horario. Y acá definimos como positivo el sentido antihorario. Después tenemos la fuerza desconocida, ¿cierto? La reacción en B. La reacción en B que tiene un brazo de momento de 6 metros, 9 metros. Entonces, el momento va a tener este valor. B sub I por 9 metros. Y va a ser positiva porque es el sentido antihorario. Luego tenemos la fuerza de 6 kilonewton que tiene un brazo de 11 metros y es el sentido horario, así que es negativa. Este cálculo que está acá. Y por último, tenemos la fuerza de 6 kilonewton del final, que tiene un brazo de 13 metros y también es negativa porque es el sentido horario, que es esta fuerza que está acá. Despejamos entonces B sub I y nos da 21 kilonewton hacia arriba. ¿Cierto? Acá yo lo que hice fue suponer que iba hacia arriba. Supuse que el sentido era hacia arriba y luego el resultado, al darme positivo, lo que está haciendo es corroborar y decir, está bien, sí va hacia arriba. Si por ejemplo este resultado me hubiera dado menos 21 kilonewton, eso quiere decir que la fuerza en B valía 21 kilonewton, pero estaba dirigida hacia abajo. Y por último, nos queda una ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza en I. Tenemos, ¿cierto? Por un lado, A sub I
positiva hacia arriba, menos 15 kilonewton, más B sub I, que vale 21 kilonewton, menos 6 kilonewton, menos 6 kilonewton, despejo y me da que A sub I vale 6 kilonewton. Igual me da positivo, por lo tanto la suposición que yo hice estaba bien. Por ejemplo, en este caso es fácil suponer que van hacia arriba porque como todas las fuerzas externas van hacia abajo, es más o menos lógico pensar que las reacciones van a ejercer fuerza hacia arriba. Ahora, lo que ustedes podrían hacer es calcular, incluir, ¿cierto?, la sumatoria de momentos respecto a B igual a 0 para corroborar los resultados. O podrían haber reemplazado esta ecuación, la sumatoria de fuerza en I, la podrían haber reemplazado por la sumatoria de momentos en B. Y también hubieran resolvido el sistema. Por eso les decía que pueden reemplazar alguna sumatoria de fuerza por una sumatoria de momentos. Depende, en verdad, cuál de las ecuaciones sea más fácil de resolver. Acá igual este problema era sencillo, por lo que cada ecuación me permitía despejar una incógnita de manera inmediata. Pero puede darse el caso en el que se me genere un sistema de ecuaciones y ese sistema lo tenga que resolver con una matriz, por ejemplo, o con algún sistema de resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Dudas, consultas, chicos, con el problema? ¿Con el ejemplo? Sí, o sea, el enunciado podría haber dicho que la viga se encuentra en equilibrio, pero en la mayoría de los casos acá vamos a suponer que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Esta es una asignatura de estática y eso implica que los cuerpos no experimentan movimiento. Así que por lo general no es necesario escribir que la viga se encuentra en equilibrio, ¿sí? Sino que es como una suposición que se da por entendida. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Respecto a la clase es hasta acá nomás, por si acaso, así que si tienen alguna duda, ahora es cuando. Entonces, ¿qué es importante acá? A ver. En verdad, el tema de poder reemplazar alguna de las ecuaciones de fuerza por una ecuación de momento es por un tema de comodidad nomás. No es algo que sea obligatorio, sino que es una herramienta que te ofrece la estática. Porque nosotros sabemos que si un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto de ese cuerpo es cero. En este caso tomamos A, pero la sumatoria de fuerza respecto a cualquier punto del cuerpo es cero. O sea, podríamos haber tomado el punto A, podríamos haber tomado este punto de acá que no está definido, podríamos haber tomado el punto B o cualquier otro punto del cuerpo. Hasta podríamos tomar un punto fuera del cuerpo, ¿sí? Para hacer la sumatoria de momentos. Entonces, si yo sé que el cuerpo está,
los momentos están equilibrados respecto a cualquier punto, yo puedo ocupar esa ecuación. Si yo sé que si yo sé que el cuerpo no rota respecto a B, puedo ocupar la sumatoria de momentos respecto a B. Y eso me otorga una nueva ecuación de equilibrio, que no es ninguna de estas tres de acá. Pero yo sé que aunque tenga 4, 5, 6 ecuaciones de equilibrio, solamente 3 son independientes. Son linealmente independientes. ¿Se acuerdan en álgebra cuando veían la dependencia lineal o la independencia lineal? Bueno, acá solamente 3 ecuaciones van a ser independientes. Y esas 3 ecuaciones yo las puedo elegir, dependiendo cuál me sea más fácil resolver. La idea es elegir 3 que no me generen un sistema de ecuaciones, sino que las pueda resolver cada una por separado. Entonces acá, por ejemplo, yo podría haber reemplazado, se me ocurre, la sumatoria de fuerza en I por la sumatoria de momento en B. Pero es un tema de elección nomás, no tiene una explicación física más profunda, más allá de que como el cuerpo está en equilibrio rotacional respecto a cualquier punto, puedo ocupar la sumatoria de momento respecto a cualquier punto para resolver el sistema en equilibrio. Sobrino de Pechito, ¿Sí? ¿de cuándo que estudia? ¿Cómo? Evangélico Julio. ¿Tiene alguna consulta? Sí, no sé ahí si fue un comentario para mí o que no estaba muteado. Parece que sí se le escapó. Bueno, en general, por eso yo les dejo el audio apagado, para que no ocurran estas situaciones, pero eso, no sé si alguien más tiene alguna consulta respecto a la clase. Profe, ¿el viernes va a haber entonces tarea o no? No, este viernes no, porque como es la prueba de la otra semana, este viernes no va a haber. Vale, vale. Ya chicos, bueno, si no tienen más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Y recuerden que el lunes es la prueba, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda durante su estudio, me puede escribir al correo. Por supuesto, yo le contestaré lo antes posible. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.